Hola, te invito a que te quedes de ese lado de la pantalla para escuchar la palabra de Dios. La prédica de hoy: ¿vivir para quejarse o vivir? De vez en cuando nos encontramos en la calle, familia también, compañeros de trabajo, en la puerta del colegio de los chicos, con personas que son extremadamente quejosas. Se quejan todo el tiempo. Siempre abren la boca para lanzar una queja. Hasta te golpean con su queja. Si nos ponemos a pensar, hermanos, todos tenemos motivos, si los buscamos, para quejarnos. Es por esto que yo hoy elegí un pasaje bíblico. Voy a exponerte 3 casos para que veas cómo reaccionaron estas personas ante situaciones que podrían haberles generado amargura, podrían haberles generado motivos para quejarse. Vamos a ir a Lucas 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominas. En este caso, vamos a ver, nace el niño, José el padrastro y María su madre se dirigen al templo y van a cumplir con 3 ritos para Dios. El primer rito es el de la circuncisión. A los 8 días de nacidos, los varones debían ser circuncidados. La circuncisión era la señal del pacto de Abraham con Dios, el pacto la señal que determinaba que eran del pueblo de Dios, eran el pueblo elegido, un pacto perpetuo, generación tras generación. Por otra parte, vamos a ver que cumplen con el ritual de la purificación. Cuando una mujer paría un hijo, quedaba ceremonialmente inmunda durante 40 días. Debía ser purificada. Lo inmundo era por el sangrado y la eliminación de fluidos. Y la purificación se lograba a través de una ofrenda. Podemos leer en Levíticos 12 que la ofrenda debía ser un cordero. Pero acá vemos que ellos llevan dos palomitas. Los más pobres, en Levíticos 12 especifica que los más pobres, que aquellos que no tenían para comprar un cordero, esos podían llevar 2 tórtolas o 2 palominos. Y esto es lo que hace la familia de Jesús. Lleva para el rito de purificación 2 palominos. Por otra parte, cumplen con un ritual más, que es la presentación del niño al Señor. A eso van al templo, a presentar al niño al Señor. ¿De dónde surge este rito de presentar al niño al Señor? Esto surge en Éxodo, lo podemos ver muy bien, con la última plaga de Egipto, cuando Dios manda la muerte de todos los primogénitos. Dios le da instrucciones precisas a Moisés de que cada familia de su pueblo debía matar un cordero y con su sangre pintar los dinteles de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasara, las casas que estaban con sus puertas con la marca de la sangre del cordero, esas casas no se vieran afectadas por la muerte. Y así fue, murieron todos los primogénitos, incluso de las bestias, de los egipcios, mas ninguno del pueblo de Israel fue tocado por la muerte. Así que desde ese momento el Señor, como salva la vida de los primogénitos de ellos, el Señor toma a los primogénitos de cada familia como suyos. Los varones primogénitos eran suyos. Más tarde podemos ver que en el desierto el Señor elige a la tribu de Leví y entonces es un primogénito por uno de la tribu de Leví
cuando empezaban a nacer primogénitos, debían ser rescatados pagándole al templo 5 siclos. Es así que se presentaban entonces los varones al Señor y debía pagarse al templo 5 siclos. Así que también el padrastro de Jesús, José, y su madre María fueron a cumplir con este rito, el de la presentación del niño al Señor y el pago por el rescate al ser primogénito, que era de 5 siclos. Vamos a ver un caso más. Vamos a seguir leyendo Lucas 2, que es el de este personaje. Aparece Simeón. Si bien la Biblia no especifica la edad, por tradición se supone que era un hombre de aproximadamente unos 100 años. Versículo 25 en adelante, quiero que veas cómo describe Dios a Simeón. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. ¿Qué sabemos de este Simeón? Que era un hombre justo. Un hombre justo significa que era justo para su relación con los demás, que era justo con las demás personas. Pero también nos habla de que era un hombre piadoso. Lo contrario a piadoso es un impío, una persona que le da la espalda a Dios. Mas él era piadoso, significa esto que agradaba al Señor en sus acciones, en su corazón. Y tenía una esperanza Simeón, este anciano, que era la de ver al Mesías, ver que llegaba la redención para su pueblo. También la palabra nos habla de que el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Qué comunión tendría Simeón con el Espíritu de Dios que le hablaba y le había hecho una promesa, la de que vería al Salvador, que no se moriría sin verlo? Versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y yo calculo que ese día el Espíritu Santo le dijo: Simeón, ve al templo porque hoy lo vas a conocer. Versículo 27 en adelante. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. A mí me llama la atención que cuando lo leemos en el idioma original, Simeón no usa, cuando dice Señor, la palabra kukeos, que significa jerarquía, alto rango, sino que utiliza la palabra déspotes, que de ahí surge la palabra despotismo, que significa el que hace todo de acuerdo a su voluntad. Simeón le está hablando a Dios y en un momento Simeón le dice al Señor: despides a tu siervo. La palabra despides la utiliza en el original, que es apolúo. ¿Sabes qué significa apolúo? Cuando un esclavo lograba su libertad. Apolúo se usaba también para cuando se desamarraba un barco para que el barco fuera mar adentro. Y apolúo también era usada para cuando se desarmaba una tienda de campaña. Indudablemente Simeón le estaba diciendo al Señor: Señor, ya puedes desarmar esta tienda de campaña, este cuerpo, porque ya he visto todo, he visto la salvación. Ya puedes desamarrar este barco, Señor, porque ya soy libre para ir para adentro. Simeón ya lo había visto todo. Ya nada lo ataba a la tierra. Ya se había consumado su sueño más grande, el de ver al Señor. Y me llama la atención que él dice: ya he visto la salvación. Y él no se refiere a que vio obras, a que vio acciones de los hombres. Él había visto a Jesucristo. La salvación es persona, es Jesucristo. Y yo quiero preguntarte hoy:
¿Has visto la salvación? ¿Conoces al Señor Jesús? Él está en tu vida. ¿Sos salvo? Como para poder decir el día que llegue tu hora, Señor, Apolúo, ya puedo desamarrar este barco, porque quiero irme más adentro, Señor, irme contigo. ¿Puedes hacerlo? Y Simeón sigue orando, versículo 30 en adelante, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Acá Simeón hace una tremenda revelación. Es la primera vez que leemos en la Biblia que la luz del mundo, que es Jesucristo, no solo es para el pueblo de Israel, sino para los gentiles, que todos íbamos a tener derecho a ser salvos, que todos teníamos la posibilidad de ser salvos, no solo el pueblo de Israel, sino todos los gentiles. Qué maravilla lo que el Espíritu Santo le revela en este momento a Simeón. Seguimos leyendo, versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Claro, imagino yo que sus ojos y sus caras estarían atónitas de toda esta bendición que escuchaba de parte de Simeón sobre este bebé. Seguimos con el versículo 34 y 35, donde vemos que Simeón va a dirigirle, le va a profetizar a María, la madre de Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En esta profecía vemos tres señales. El Señor Jesucristo es para caída o para levantamiento. Es una piedra, una roca donde se va a caer si no la aceptas. O es para levantamiento si la aceptas. La Biblia dice que caes sobre la roca o la roca te desmenuzará. Todos aquellos que no acepten la roca, que es Jesucristo, que le den la espalda a Jesús, esos tendrán una caída asegurada. Mas aquellos que se postren ante la roca, esos serán levantados, serán hechos nuevas criaturas, sus pecados perdonados, y tendrán nueva vida en abundancia y eterna. También le habla a María de que es una señal contradicha, ese niño es una señal contradicha, porque el Señor siempre fue rechazado. Desde el comienzo de las señales, cuando estaba en el vientre de su madre, el primer rechazo lo recibe de su padrastro, quien quiere alejarse de María, hasta que sueña y el ángel de Dios le transmite que ese hijo que está en el vientre es de Dios. Es el Hijo de Dios. El Señor es rechazado por sus propios hermanos, los de sangre. Él era el hijo de fornicación, fue burlado, fue rechazado por los de su pueblo. Fue rechazado hasta en los milagros que hacía. Llegaron a decirle que los milagros los hacía en el nombre de Belcebú. Fue rechazado incluso en la crucifixión, fue burlado, vituperiado, azotado, maldecido. Y aún hoy es rechazado porque algunos no creen en la segunda venida de Cristo. Pero Cristo viene y viene pronto. Siempre fue una señal contradicha. Y quiero que te fijes en algo. Vos podés decirle a alguien: soy budista, soy naturalista, soy metafísico, soy ufólogo, estudio los ovnis, y todo te va a caer bien. A los demás les va a caer bien, no hay nada raro. Ahora decirle que sos de Jesucristo, decirle que sos cristiano y vas a ver las caras. ¿Sabes por qué? Porque solo nombrar a Jesucristo provoca una reacción en el que está endemoniado. Puede ser incluso sobre un familiar.
reaccionan mal. Es como si dijeras algo que les hiere escucharlos. Porque el Señor Jesucristo, al ser luz, expone las tinieblas de los corazones de las personas. Saber si una persona está endemoniada, si una persona está en tinieblas, nombrarle a Jesucristo y observar su reacción. Es automático, te vas a dar cuenta enseguida. Por eso hay personas que incluso se levantan de las iglesias porque no soportan la palabra, porque la palabra contiende con el pecado y están en tinieblas y tienen tanta tiniebla encima que no toleran la luz de Dios. Jesús dijo, Juan 3:19, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Por eso mismo te miran torcido cuando sos cristiano, por eso mismo tu propia familia te dice cosas con tono burlón, por eso te hieren, porque eligen al mundo y toda la perversidad que hay en el mundo, todo lo malo que hay en el mundo, porque están en tinieblas. Por eso, para muchos, oír Jesucristo les rechina los oídos, no pueden soportar el nombre de Cristo Jesús. Oh, alabado seas mi Señor. También le da Simeón una palabra a María, una profecía, le dice que va a ser espada, que la va a herir, una espada que se le va a incrustar en el alma. Lo hacemos más corto, le dice, María, vas a sufrir. Y sí, María sufrió siempre. Tenía un hijo que era tomado por bastardo. Sus otros hijos lo miraban mal. Recién después de la crucifixión y resurrección, los hermanos creyeron en él. No solo por la crucifixión sufrió María, ver azotado a su hijo, verlo cargando la cruz completamente golpeado y herido, ver una corona de espinas en la cabeza de su hijo, María iba a sufrir. Pero hermano, también tenés que saber que no hay parte de la Biblia que mencione que el sufrimiento de María tuvo alguna colaboración o tuvo parte en la obra de la salvación y de la redención. No es así. De hecho, podemos observar cuando ocurre el milagro de las bodas de Caná, cuando el Señor Jesús es llamado por su madre para que transformara, se había quedado sin vino, para que hiciera un milagro. Y él le dice, mujer, no ha llegado mi hora. Ya no le dice mamá, ya le habla como su Salvador. Jesús había dejado de ser su hijo. Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador, el que pronto iría a la cruz para la salvación de ella y de los demás. Más, en Marcos 3, versículo 20, vemos que María también debe haber sufrido porque en un momento consideró que su hijo estaba loco. Tanto ella como sus otros hijos, podemos leer en versión Dios habla hoy. Después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer con él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, es decir, su madre y sus hermanos, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Su madre y sus hermanos pensaban que estaba loco. Así que también ella debe haber sufrido por esto. Quizás no fue fácil para ella entender que él era el Hijo de Dios, era el Redentor, el Salvador, enviado al mundo por Dios. Por otra parte, tenemos un personaje más que aparece en Lucas 2, que es Ana, una profetisa. Versículo 36 en adelante. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Qué increíble, ¿no? Porque cuando se va a la iglesia todos quieren ser servidos en la iglesia, pero ella iba a servir a los demás, a servir a Dios con ayuno, con oración, con adoración. 84 años que estaba en la iglesia, muy poco tiempo, había estado de casada, había quedado viuda muy joven. Y ella le dedicó su vida a Dios. Y yo me imagino que en 84 años la hipocresía que debe haber visto dentro de la iglesia, los hermanos que fallarían en la iglesia,
las mentiras, las murmuraciones que habrá escuchado esta mujer en 84 años. Sin embargo, nunca le bajó los brazos a Dios. Ella siguió congregándose, siguió yendo al templo, nada la apartaba del lado del Señor. Eso es un buen aprendizaje para los cristianos que siempre tienen algún motivo para irse de la iglesia porque les molesta la cara del hermano, les molesta si el pastor los saludó bien o con cara rara, buscan una excusa para no ir. Esta señora, esta mujer, esta profetisa, en 84 años debe haber tenido todas las excusas para no ir más a la iglesia. Sin embargo, siempre se aferró a la mano del Señor y siempre fue en busca del Señor. Leemos versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana luego escucha a Simeón gritando: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, las cuales has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo. Ana entiende que ha llegado el Mesías y corre a los que tiene ahí cerca, esta anciana, a darles la buena nueva de que el Mesías ha llegado. Luego la familia de Jesús regresa a Nazaret, dice versículos 39 y 40, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Quizá te preguntes, ¿y qué tiene que ver esto con quejarse? Yo voy a mostrarte que estos tuvieron todas las causas, si querían buscar las excusas, los motivos para quejarse. José y María, José tuvo que aceptar una señal de vergüenza permanente porque lo señalaban, porque ese vientre, de dónde había salido ese chico, que no era de él. María también cargó con esa vergüenza, ¿no?, ante los ojos del mundo. Encima eran muy pobres y tuvieron seguramente que juntar de donde no tenían para presentar al niño esos 5 ciclos y comprar las palomitas para el rito de purificación. María le profetizan que va a sufrir siempre. No iba a ser fácil su vida, iba a sufrir con ese hijo. Sin embargo, ellos no eligieron quejarse, porque yo no puedo encontrar en mi Biblia una sola queja de parte de ellos. Ellos aceptaron las cosas como Dios las había mandado. Simeón esperaba ver el Salvador, ver lo que Dios le había prometido durante tantos años, que no moriría sin ver la salvación. Pero yo me imagino que Simeón debe haber pensado que un día los cielos se abrirían y habría ruidos de trompetas y bajarían corceles blancos y en ellos el Señor venía a salvar al mundo. Sin embargo, la salvación no vino como por ahí llegó a imaginar Simeón. Vino en un bebé, envuelto en sus pañales. Pero Simeón amó esa salvación. No le importó que no fuera una salvación al modo que por ahí él la había imaginado. No le interesó. Ese bebé era la promesa. Y no se quejó. No se quejó de que las cosas no se habían dado por ahí del modo que él las había soñado o pensado. Ana durante tantos años sirvió a la iglesia y hoy tenía al Salvador frente a ella. Ana pudo haber pensado y quejado porque tenía motivos. Podría haberle dicho: Dios mío, tantos años que te vengo sirviendo y ahora de vieja me venís a mostrar el Salvador. Ahora no sirvo, yo ya no puedo correr, no puedo ir hasta Roma, no puedo ir hasta Antioquía a avisar que el Salvador ha llegado. Claro que esa era una misión para el apóstol Pablo. Ana no se quejó. Era viejita, anciana, sus huesos estarían doloridos, su humanidad cansada. Sin embargo, Ana estaba feliz. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que Dios es fiel.
y que a veces las cosas no son como uno las soñó, las anheló. Que a veces las cosas no son como uno quiere. Pero estos personajes nos enseñan a que no debemos quejarnos. También tenemos que aprender la aceptación de la voluntad de Dios. Si no piensa en Jesús, jamás se quejó. Hermano, no te quejes, acepta la vida. Pido a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo que quite todo espíritu de queja de tu boca, toda raíz de amargura. Declaro que somos libres de toda raíz de amargura y de toda queja. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta la semana que viene.